Bueno, pues estamos hablando del juicio oral sumario familiar, ¿verdad? En lo que es esta audiencia inicial. Es una propuesta por Juan González Bello. Y pues bueno, en esta ocasión toca analizar lo que es de estos principios legales la preclusión, ¿verdad? El no ejercicio de los derechos procesales en lo que es la etapa correspondiente, pues extingue la oportunidad de ejercerlos en la posterior. Bueno, aquí también vamos a ver la parte de la privacidad. En materia familiar, lo que es el acceso a las audiencias, pues queda reservado a las partes y a quienes deban de comparecer conforme a la ley, ¿verdad? Estos principios legales también hablan de esta publicidad en materia civil, pues las audiencias serán públicas también de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por las leyes de protección de datos personales también, así como la de transparencia y acceso a la información pública, además ordenamientos aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia. Estos antecedentes de la oralidad en México, hablamos de un principio en la oralidad familiar, hablamos de esta audiencia inicial, hablamos de la audiencia de junta de aveniencia y contestación y hablamos de la audiencia de conciliación, ¿verdad? En estos procedimientos orales familiares tenemos este juicio oral sumarísimo familiar que abarca del artículo 574 al 586. Y en estos hablamos de acciones de este divorcio encausado, que puede ser unilateral, bilateral. Hablamos de una guardia y custodia, ¿verdad? De esta visita y la convivencia. Hablamos de alimentos, de lo que es pensión económica, pensión y esta pensión y la parte compensatoria, ¿no? Entonces, hablamos de un juicio oral sumarísimo familiar en audiencias, ¿verdad? Que abarcan estos artículos del 574 al 586 del Código de Procedimientos Civiles, familiares, penales también, pues se da lo que es esta parte de la demanda inicial, conciliación, contestación de la demanda, admisión de pruebas y desahogo de pruebas, alegatos y fallo, ¿verdad? El Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Habla de este juicio oral sumario y pues bueno, abarca el artículo 574 y 586 del Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Principio de materia familiar es interés superior de la niñez, como lo habíamos hablado anteriormente, y de la perspectiva de género. En esta Convención de los Derechos del Niño, que también son importantes, a la no discriminación. El artículo 2 dice que ninguna niña, niño o adolescente puede ser discriminado por su sexo, orientación sexual, etnia, religión, cultura, salud, discapacidad u otra característica, ¿verdad? El interés superior del niño, artículo 3 de lo que es niñas, niños y adolescentes, necesita protección, cuidados especiales, porque su físico, intelectualidad y sobre todo las capacidades emocionales aún están en evolución. El derecho a la vida, supervivencia y al desarrollo, en el artículo 6, ¿verdad? De lo que son tratados, tomarán todas las medidas posibles al máximo de sus recursos para garantizar la vida y el adecuado desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Esta participación en el artículo 12, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a formar sus propios puntos de vista y juicios que deben de ser escuchados. Esta autonomía progresiva, ¿verdad? Los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hablamos ahí de la protección contra la violencia, el abuso, el abandono, la explotación, la crueldad, no injerencia en su vida privada, ¿verdad? Provisión. En esta provisión hablamos de los derechos a recursos, habilidades, contribuciones necesarias para la supervivencia y lo que es el pleno desarrollo de los menores, niñas, niños y adolescentes. Derechos de participación, expresar sus puntos de vista y tener voz en todos los asuntos que afecten su vida, ¿verdad? Algunos elementos de la perspectiva de género es esta parte de la jurisprudencia, ¿verdad? Que tiene y nos hace tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectivas de género. Tenemos que identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género expliquen un desequilibrio entre las partes de la controversia, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando estereotipos o prejuicios de género
para visualizar situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. También se habla de ordenar las pruebas. Las pruebas son necesarias para visibilizar las situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género en casos que el material probatorio pues no sea suficiente para aclararlas, ¿verdad? Hablamos de detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad de derecho aplicable y evaluar lo que es el impacto diferenciado de la solución de estas propuestas para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género, ¿verdad? Aplicar los estándares va a ser de capital importancia. ¿Por qué? Porque los derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, son de primordial importancia. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos y prejuicios, el cual deberá de reemplazarse por un lenguaje incluyente, ¿verdad? Estos sujetos procesales, las partes, ¿verdad? Vamos a tener en estos procesos o en estos sujetos procesales al actor, ¿verdad? Que tenemos ahí contemplado en el artículo 9 y 10 del Código de Procedimientos Civiles. El demandado en el artículo 186 del Código de Procedimientos Civiles. Tenemos testigos 301, peritos 280, otras instituciones públicas o privadas que también tienen injerencia en esta parte. Y los niños, niños y adolescentes, participación de ellos, ¿verdad? Niños, niñas y adolescentes en cuanto a lo que es la Convención de Derechos del Niño, ¿verdad? En este marco legal tenemos a la Constitución Política, nuestra Carta Magna, en el artículo primero, el cuarto, el 14, el 16, el 17. Estos derechos humanos, esta tutela afectiva, ¿verdad? Esta tutela efectiva, debido un debido proceso, pero sobre todo acceso a la justicia pronta, completa, gratuita y expedita. El artículo 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos relativos a este grupo vulnerables, en especial niños, niñas y adolescentes, mujeres y violencia. La Ley General Estatal del Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. La Ley General Estatal de Niños, Niñas y Adolescentes marca lo mismo, que tienen derecho a una vida libre de violencia. El Código Civil de Puebla, Código Civil Procesal Civil de Puebla, circulares de creación de lineamientos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues también intervienen en toda esta partición legal, ¿verdad? La audiencia, vamos a hablar de esta audiencia inicial, ¿verdad? De estos pasos que se deben de dar posteriormente. Ujú.